yo en este tiempo de que hemos estado, desde que empezó la pandemia, la cuarentena, pues he tenido tiempo, hemos estado tranquilos en casa y he tenido tiempo pues de buscar más su presencia, de buscar más la presencia de Dios, de estar más cerca de Él y de poder estar tiempos que antes no sé si era que no podía o no me disponía, pero bueno, en estos tiempos lo he aprovechado, la verdad. ¿Por qué? Porque hace tiempo que yo he estado anhelando en mi vida algo, y es un cambio real en mi vida. Y es algo como que yo me he estado esforzando, ¿no?, por ver ese cambio en mi vida. Me gustaría poder experimentar una vida en el Espíritu, una vida de poder siempre estar en la presencia de Dios, esté donde esté, estar sintiendo su presencia. Sabemos que Él está siempre a nuestro lado, está con nosotros, pero no siempre estamos sintiendo y disfrutando de esa presencia. Y pues es algo que hace tiempo que anhelo en mi vida, en mi corazón, y pensando en esto le hacía yo una pregunta al Señor y le decía, ¿por qué no se produce ese cambio en mí? ¿Qué pasa? Que no lo experimento. Yo quiero experimentar, yo sé que hay algo más, mucho más de lo que vivo, y me gustaría experimentarlo. Y esa pregunta me llevó al tema que voy a compartir. Así que si a mí me ha estado pasando, puede que le esté pasando a alguno, os esté pasando a alguno de vosotros, ¿no? Y de los que nos están viendo también por las redes. Bueno, la vida y las enseñanzas de Jesús estaban en un serio conflicto con la especulación del Mesías, de lo que era el Mesías para los judíos. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos sobre la crucifixión, ellos no lo entendían, no podían ni siquiera imaginarse a un Mesías sufriente y crucificado. Ellos creían que habían encontrado la solución a sus problemas. Los judíos tenían desde pequeños la mentalidad de que cuando el Mesías viniera, sería un líder dominante, victorioso, político, y la noción de un Mesías sufriente era completamente extraña para ellos. Por eso, cuando llegó el Calvario, se diluyeron todas las esperanzas de que Jesús fuera su Mesías. Desanimados, regresaron a sus hogares como si hubieran perdido el tiempo todos esos años. Fue también la razón por la que los discípulos lo abandonaron cuando fue arrestado, ya que tenían otra idea del Mesías, cuyo papel era someter a sus enemigos. Cuando lo vieron aparentemente vencido, derramando sangre por los latigazos, como un prisionero indefenso en manos de Pilatos, perdieron todas las esperanzas que tenían en Jesús. Sus mentes no estaban preparadas para comprender la magnitud y el alcance de este acontecimiento. Y vemos aquí unos discípulos que habían estado tan cerca de Jesús, que lo amaban y que Jesús les había hablado de que esto iba a pasar. Pero los vemos derrotados, fracasados, deprimidos. Esto creo que nos pasa a nosotros también muchas veces. Conocemos a Jesús, vemos en su palabra todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, conocemos todas las promesas que Él nos ha dado, pero cuando llegan los problemas, nos encontramos algunas veces en esta misma actitud de los apóstoles. Ahora, viendo todo este panorama, ¿qué fue lo que pasó para que unas semanas después de la crucifixión, a pesar de sus dudas anteriores, los discípulos estuvieran en Jerusalén
proclamando a Jesús como el Salvador, como su Señor, como el Mesías de los judíos. ¿Cuál pudo ser la explicación razonable para que se haya producido este cambio en ellos? ¿Qué fue lo que hizo que, tal como estaban los discípulos desalentados, desanimados, se lanzaran a testificar sin importar lo que iban a sufrir e incluso a morir por su Mesías, por un Mesías crucificado? Vamos a ver qué nos dice Corintios 15, 3. Del 3 al 7. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Solo el contacto con Cristo después de la resurrección pudo convencer a sus seguidores de que Él era el Mesías. Él se presentó vivo, con muchas pruebas que no dejaban lugar a dudas, y conocemos todos los relatos que nos cuentan cómo Jesús se les presentó vivo a sus discípulos para que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Porque a pesar de la cantidad de los milagros que Jesús había hecho durante su ministerio, ninguna señal fue satisfactoria. A Pedro mismo Dios le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, parece que esto en esos momentos de poco le sirvió. Solo a través de la resurrección pudo Dios comprobar con total claridad que Jesús era su Hijo. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia no tendría ningún fundamento y perdería toda credibilidad. Y nos dice en el mismo capítulo, en los versículos 14 al 19, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero esto no fue así. No somos los más miserables, al contrario, somos los más victoriosos y somos los más privilegiados del mundo. Amén. Si esto hubiera sido así, todo lo que creemos no tendría pues ninguna validez, ningún sentido. Pero ahora vamos a ver otro aspecto de esto. Si nosotros creemos que Jesús resucitó, ¿qué pasa? Que en nosotros no ocurre el cambio que ocurrió en los discípulos. Una vez que experimentaron el contacto con Cristo resucitado, ellos reconocían a Jesús cada vez que se les presentó, a pesar de que les costaba por sus dudas, como ya lo hemos visto. Ellos no estaban preparados para esto, pero había algo por lo que ellos reconocían a ese Cristo vivo. Al parecer, la primera persona que vio a Cristo resucitado fue María Magdalena, una mujer que caminó muy cerca de Jesús, que lo amaba, que pasaba mucho tiempo con él porque lo seguía a todos lados. Pero ella fue a su tumba, estaba llorando allí.
Ella no fue a buscar a un Cristo resucitado, porque para ella también esto era increíble. Ella veía a uno que estaba ahí y creía que era el que estaba cuidando la tumba. No se daba cuenta que era Jesús. Pero hubo algo específico por lo que ella lo reconoció. Y fue cuando él le habló, cuando la llamó por su nombre. Esto la hizo recapacitar, la hizo tener esperanza y la hizo reconocer su presencia. Ella y otras mujeres que estaban con ella se lanzaron, abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. ¿Será que a nosotros nos está pasando lo mismo? ¿Estamos viendo a Jesús y no lo reconocemos? ¿O escuchamos su voz y no la reconocemos? ¿Podemos reconocer su voz hoy nosotros? En medio del ruido, en medio de tanto movimiento, en medio de la oscuridad de los problemas, ¿escuchamos su voz? ¿La reconocemos? Creemos que si María no hubiera caminado tan cerca de Jesús, ¿hubiera reconocido su voz? Los discípulos lo reconocían también por algo específico, por algo que ellos ya conocían, por la manera de hablar, la manera de caminar, por cómo partía el pan. Ellos también lo reconocían por algo específico. Fue ese contacto lo que produjo ese cambio en ellos. La resurrección de Cristo es la que ilustra y asegura la resurrección la resurrección de sus hijos. Podemos leer todas las predicaciones del libro de los Hechos y en ellas, en todas encontramos menciones destacadas sobre la resurrección de Cristo. Su testimonio sobre esta resurrección fue un testimonio único, un mensaje único que ofrece al mundo una esperanza única. Curiosamente, fue esta predicación lo que contribuyó a que el cristianismo se extendiera con tanta rapidez. Tal vez tengamos que revisar la importancia que le damos a este tema hoy. Por eso lo estoy compartiendo. A veces no nos damos cuenta que solamente tener el conocimiento sobre la resurrección no nos puede ayudar en nuestras luchas, en nuestras dudas y temores. Necesitamos conocerle y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. La resurrección no es un anuncio vacío. Tiene relación directa con una transformación en nuestras vidas. Experimentarla es un proceso de desarrollo de una vida en el Espíritu. Ellos recibieron el mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba. Nosotros también hemos recibido ese mismo poder. Es a través de este poder que nos tenemos que enfrentar a nuestra propia naturaleza, porque es esta naturaleza la que más se opone al poder que vive del Espíritu que vive en nosotros. Vamos a ver en Romanos 8:11, nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Hemos recibido vida y poder a través del Espíritu Santo, pero necesitamos experimentarlo cada día para tener la perspectiva o la visión o un panorama amplio, un panorama totalmente amplio, completo, y la profundidad de que ya no vivimos para este mundo y que nos anima
a ser diferentes, como lo fueron estos discípulos. Tenemos que entender, no en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, que estamos en otra posición, más allá de esta vida presente. Y nos lo vemos en Efesios 2, 5 y 6, 2, 6, que es un versículo que también me llevó a pensar, ¿no?, en este tema. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vivimos una vida como que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Vivimos una vida de victoria. Cuando entendemos nuestra posición en Cristo, esto hace una gran diferencia en nuestra vida. Estar sentado con Cristo es parte de nuestra herencia hoy, ahora. Dice el versículo, nos resucitó. Está hablando en tiempo pasado, por lo tanto, ya es un hecho. Es estar en una posición de autoridad, de honor y de triunfo, no de fracaso, de depresión ni derrota. Pablo aquí no nos está diciendo literalmente que estamos ya sentados en lo físico, no, pero sí en lo espiritual, porque tenemos ya un lugar allí para la vida eterna. Claro que ninguna de estas cosas es posible por nuestra propia cuenta. Es solo a través de nuestra unión con Cristo. Todo esto solamente se puede y depende de nuestra dependencia con Cristo. Valga la redundancia. Tenemos que depender de Cristo para que todo esto se pueda producir en nuestras vidas, se pueda producir ese cambio que creo que todos como yo anhelamos. Vivir de acuerdo con la resurrección de Cristo es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida. Todo aspecto de nuestra vida. No lo que a mí me gusta, no lo que yo quiero, sino todo aspecto de nuestra vida, que busquemos su voluntad para todo. Jesús quiere ver su iglesia hoy como cuando comenzó. ¿Creemos eso o no? Jesús quiere ver hoy a sus discípulos como entonces, como los de aquel entonces. Hay muchos, la iglesia perseguida, en muchos países hay discípulos como estos, pero en este caso me estoy refiriendo pues a esta congregación y a los que nos están viendo por las redes. Quiere ver a unos discípulos como los de entonces que predicaban, sufrían y morían por amor a Él. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no sucede ese cambio en nosotros? Yo quiero lanzar alguna pregunta, no para que la contestéis, sino que para que cada uno nos cuestionemos. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa en mí? ¿Por qué no puede haber ese cambio? ¿Por qué yo no puedo experimentar ese cambio? Si lo deseo, si lo anhelo. A ver, ¿será que nos hemos quedado como los discípulos antes de experimentar el contacto con Cristo resucitado? ¿Verdad que a veces nos vemos así? Cuando llegan los problemas nos encontramos con esa misma actitud, derrotados, desanimados. Tenemos la idea de otro Jesús diferente al verdadero, como le pasaba a ellos. No hemos caminado lo suficiente con Él para reconocerlo y experimentar el poder de esa resurrección y vivirla y disfrutarla. Recordemos que Jesús ya hizo
todo por nosotros. Ya nos ha dado todo para que podamos experimentar una vida en el Espíritu. Él lo anhela y creo que también debe de ser nuestro anhelo. Para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por las redes, y a ti, si nos estás viendo por las redes y no conoces a Jesús, no has tenido un encuentro con Él, yo te animo a que le hables. Reconócete pecador delante de Él, pídele perdón, porque quiero decirte, Cristo también lo hizo por ti. Él murió y resucitó para darte a ti una vida, y vida en abundancia, no una vida miserable. Te animo a que te acerques a Jesús. Y quiero dar gracias una vez más por estarnos escuchando, y que tengáis un resto de semana muy feliz y que Dios os bendiga mucho. Muchas gracias.